Cájima de Labralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a nuestro Relatornauta aquí en Radio Caput, en el streaming de YouTube de Radio Caput, como cada martes y como cada jueves. En otra jornada intensa en materia política, intensa en la lucha que está dando nuestro pueblo, abrazo partido, para tratar de revertir las consecuencias funestas de este modelo de restauración oligárquico neoliberal, como yo lo llamo, con fachada anarcocapitalista. Y por cierto, ¿no es cierto?, con nuevos incidentes que se están produciendo en este momento en el Congreso de la Nación, donde el Senado está tratando, por un lado, la ley que tiene que ver con el Garrahan, la ley de emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan, está tratando también el tema de los vetos, mejor dicho, de los decretos que ya fueron rechazados en diputados, el INTA y el INTI, está tratando el tema de vialidad, también el decreto de vialidad, el decreto de Banco de Datos Genéticos, la destrucción del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esos decretos con una mayoría simple pueden finalmente quedar finiquitados, quedar ya sin normativa posible. Y bueno, por supuesto que están los trabajadores del Garrahan y están también los sectores afectados por la ley de emergencia en discapacidad. El Senado puede llegar a tratar hoy también el rechazo al veto. Atentos a lo que está pasando allí. Y en este momento hay incidentes que ya mismo los estamos viendo allí a las puertas del Congreso. Esto está ocurriendo allí. Atención con lo que está pasando en este momento frente al Congreso. Había una marcha y protesta de los trabajadores del Garrahan con algunas organizaciones sociales. Y esto está pasando en este momento. Avanza la policía y recibe piedras y palos del otro lado también. Gendarmería, Fede, como es habitual en las inmediaciones del Congreso, es la fuerza que lleva adelante el operativo en trabajo conjunto, como suele ocurrir con Policía Federal y eventualmente con otras fuerzas también federales como la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura, que es a quien vemos ahora en imagen, en lo que pareciera ser uno... ¿Vas a distinguir, Manu, quiénes son? Ahí estaban entonces las imágenes que corresponden a lo que está ocurriendo en este momento a las puertas del Congreso de la Nación. Por supuesto, lo que decíamos, ¿no es cierto? El Senado está tratando en este momento una serie de leyes y de decretos donde, de conseguir la mayoría,
puede llegar justamente a voltear esos decretos del INTA, decretos del INTI, la reestructuración, el cierre en algunos casos de esos organismos, ni que hablar de Vialidad Nacional, ni que hablar del Banco Nacional de Datos Genéticos, y además se está tratando la ley de emergencia en discapacidad. Lo que veíamos eran justamente a los trabajadores del Hospital Garrahan siendo reprimidos en un gobierno que está desangrando a la economía, la está desangrando por completo. Eso lo vamos a analizar en un ratito nomás con nuestro economista de cabecera, Fabián Medina, donde al mismo tiempo el gobierno está decantando, digamos, en sus casos de corrupción, que están saliendo a la luz, los estamos viendo, los casos de corrupción. El último tiene que ver con estos audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, del doctor Españolo, amigo íntimo y abogado del presidente Milei, ¿no? Un verdadero escándalo que también ha escalado en el tema informativo. Un gobierno al que parece a estas horas el poder económico le ha bajado al pulgar, y como dice el compañero Moreno aquí en Radio Caput en los días viernes, está operando sin anestesia, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo, porque estas cosas no salen a la luz por casualidad. Estos audios que estamos conociendo en las últimas horas, una gran investigación de la periodista Ivi Cángaro, la colega Ivi Cángaro, que ha dado a conocer estos audios realmente muy, pero muy comprometedores. Y justamente lo que hay que advertir es que no es casualidad esto que está pasando, ¿no? Es un gobierno que se está descomponiendo, que se está cayendo a pedazos, cuya actividad económica es cada vez peor. Se ha registrado por parte del INDEC un segundo mes de caída de la actividad económica, el mes de junio, lo fue también el mes de mayo. ¿Y qué podemos esperar de julio y de agosto? Ya sabemos que estamos en plena recesión. Por eso hay que advertir lo que está ocurriendo, porque es un gobierno que se está descomponiendo y que no está llegando, digamos, tal como quería, a las elecciones de medio término, ¿no es cierto? Y eso es lo que me parece que está complicando el panorama. Por supuesto que no faltan los traidores, no faltan los traidores que entregaron a los jubilados, y la pregunta que hay que hacerse a los propios y a los extraños es si en realidad justamente lo que está pasando en ese sentido es una falta de empatía de la sociedad con los jubilados, ¿no? Porque así como se rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad, sin embargo se lograron los votos necesarios para que el veto continúe en el tema de los jubilados. Y ahí hay que preguntarse, ¿no es cierto?, si justamente esta decisión de la Cámara de Diputados de ayer no tiene que ver con la falta de empatía de la sociedad hacia sus adultos mayores, porque indudablemente son las grandes víctimas del ajuste. Y sin embargo, pareciera que los otros sectores de la sociedad asisten impávidos a cómo los golpean los días miércoles, a cómo les sacan beneficios, entre ellos los medicamentos gratuitos, y a cómo pagan el costo del ajuste, sin lugar a dudas, los jubilados, ¿no? Y sin embargo la sociedad frente a ellos no reacciona. Consiguió reaccionar en el tema de discapacitados, pero no lo hace con los jubilados. Y es una buena pregunta que habría que hacerse, ¿no? ¿Por qué la sociedad no tiene empatía con sus adultos mayores? O los entrega a la muerte, porque hoy por hoy lo que cobra un jubilado es entregarlo a la muerte, sobre todo un jubilado de la mínima. ¿Por qué la sociedad hace la vista gorda y mira para otro lado respecto de nuestros adultos mayores y de nuestros jubilados? ¿Por qué hay diputados capaces de votar en contra de un mínimo aumento a los jubilados? Y no se les cae la cara, ni mucho menos, todo lo contrario, salen orgullosos del recinto de diputados a manifestar que votaron en contra de los jubilados. Tal vez será porque justamente los jubilados fueron un sector de la comunidad que votó masivamente al actual gobierno. Deberían estar arrepentidos. Es cierto que ellos se pasan muchas horas frente al televisor y no cabe duda que en ese sentido hubo todo un trabajo
de parte, digamos, de los sectores mediáticos para que los jubilados voten a Milei, ¿no es cierto? Demonizando al gobierno anterior y al mismo tiempo promotiéndoles una especie de paraíso que lejos están de poder concretar, ¿no? Así que en ese sentido también uno advierte que este es un sector, el de los jubilados, que ha votado masivamente. Yo diría que en un 80, un 90% ha votado a Milei. Esperemos que ahora estén arrepentidos, que no pase como esa señora que se viralizó en las redes sociales, que estaba en un comedor, adulta mayor, en un comedor, teniendo que ir a comer allí porque no tenía plata ni para el colectivo, y resulta que cuando le preguntaron a quién va a votar, dijo voy a votar a Milei porque solucionó el tema del déficit fiscal, ¿no es cierto? Evidentemente ahí penetra el discurso mediático, el discurso hegemónico mediático, penetra profundamente, y por eso los jubilados terminaron votando a Milei. Esperemos que ahora no lo hagan, ¿no? Después de cómo los han tratado, después de que han sido las grandes víctimas del ajuste, indudablemente ese es un tema que habría que revisar, ¿no? De cara a las próximas elecciones. Habría que revisar, habría que analizar, habría que detenerse específicamente en ese sector de la población para trabajar allí, ¿no es cierto? Y para hacerle entender a los jubilados que la están pasando mal, porque este gobierno ha decidido que el megajuste más grande del mundo, como ellos lo califican, tenga a los jubilados como la principal variable de ajuste. Justamente los jubilados han sido tal vez los más damnificados en ese sentido, ¿no? Y la verdad que a mí me da cosa que no haya empatía de parte de los representantes del pueblo argentino en la Cámara de Diputados para con ellos. Es increíble que se haya juntado esos 83 votos que rechazaron, o que mejor dicho avalaron el veto, con la ayuda de gobernadores que a esta altura de las circunstancias hemos visto están absolutamente entregados al oficialismo, como el caso de Omar Cornejo de Mendoza, o el caso de Esdero del Chaco, o de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, ¿no? Gobernadores que mandaron a sus diputados a votar en contra de los jubilados. Más ruin, más basura, no se puede ser en ese sentido. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, estamos transcurriendo la tarde y la jornada, siguiendo los acontecimientos que se están dando en estos momentos allí en las puertas del Congreso. Y bueno, vamos a seguir con el derrotero de nuestro programa como siempre. Pero ahora queremos recordar una fecha muy importante, porque mañana se va a estar cumpliendo un nuevo aniversario del 22 de agosto. El 22 de agosto del 1973, la patria fue fusilada allí en la base Almirante Sar en Trelew. Y el recuerdo para los grandes luchadores, para aquellos presos políticos que en algún caso lograron escapar, que en otros casos fueron fusilados porque justamente no pudieron escapar, como sí pasó con otros compañeros, en plena dictadura militar de Lanús en aquel entonces. En la base Almirante Sar se decidió el fusilamiento de los compañeros militantes que en aquel entonces estaban detenidos, por supuesto, ilegalmente, detenidos por una dictadura militar que los había llevado allí porque antes había habido una fuga en otros penales, ¿no es cierto? Y así se tomó la decisión de fusilar a la patria. Bien vale el recuerdo para todos esos compañeros. En Trelew, un 22 de agosto, fue fusilada la patria. Nunca olvidaremos a esos mártires, nunca olvidaremos a esos héroes. Siempre los llevaremos en el corazón y cada oportunidad, cada lucha que tengamos, levantaremos las banderas de esos héroes, los héroes de Trelew, a quien recordamos en este material evocativo. El 15 de agosto de 1972, una semana antes de la masacre de Trelew, 25 presas y presos políticos se fugaron de la unidad 6 de Rawson. 6 de ellos llegaron al aeropuerto de Trelew y abordaron un avión de pasajeros que luego desviaron con rumbo a Chile, con destino final Cuba. Los otros 19 que no llegaron a abordar el avión tomaron el aeropuerto de Trelew y, antes de entregarse, brindaron una conferencia de prensa con la presencia de un médico y un juez federal para garantizar su integridad física. Significativa de nuestra voluntad de unión.
estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Luego, en vez de ser regresados a la cárcel de Rawson, como habían acordado con las fuerzas de seguridad, fueron trasladados a la base aeronaval de Trelew. 6 días después, el 22 de agosto, los 19 detenidos y detenidas fueron sacados de sus celdas y parados en fila en el pasillo. Sin mediar palabras, los guardias abrieron fuego. 13 murieron en el acto. 3 agonizaron durante varias horas hasta morir desangrados por falta de atención. Y 3 sobrevivieron. Los 3 sobrevivientes, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar, declararon en el Hospital Naval de Bahía Blanca, a donde habían sido trasladados, y denunciaron los asesinatos. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto. De la masacre del 22 de agosto. ¿Por qué ustedes 3 conservan la vida? La masacre de Trelew conmocionó a la sociedad argentina y las víctimas se transformaron en símbolo de militancia y de lucha contra la dictadura de la NUCE. Siete meses después, el 11 de marzo de 1973, se recuperó el Estado de Derecho con la realización de elecciones nacionales. Años más tarde, durante la última dictadura cívico-militar, los 3 sobrevivientes de la masacre fueron secuestrados y desaparecidos por las Fuerzas Armadas. Con Delfino, Camps, Del Rey, Paul, Do. La masacre de Trelew fue un punto de quiebre para la historia reciente de nuestro país y anticipó la sistematización del terrorismo de Estado que se implementaría en todo el territorio nacional a partir del golpe de Estado de 1976. Bien, muy bien por el documento audiovisual que hemos visto. Finalmente la justicia llegó, tarde, pero llegó, porque todo llega en esta vida, ¿no? Como le cantábamos a López Rega en su momento. Y los marinos Luis Emilio Sosa, Carlos Mandarino, Horacio Estrada y Rubén Pagnanini fueron juzgados. En algunos casos estaban exilados por la propia Marina, que los había mandado a los Estados Unidos a refugiarse allí para que no les llegue la sentencia. Finalmente a Luis Emilio Sosa, que justamente fue quien fue obligado por la justicia argentina a tener que venirse para aquí desde los Estados Unidos, fue condenado mucho tiempo después, es cierto, pero todo llega, todo llega. La justicia siempre llega y en el caso de los compañeros asesinados en Trelew, el recuerdo para ellos siempre va a estar presente. Bueno, pero ahora tenemos la oportunidad de tener el primer Zoom de nuestro programa con Federico Pita, a quien ya saludamos. Él es titular de la diáspora africana de la Argentina, la DIAFAR. Es un intelectual afroargentino, además politólogo de la Universidad de Buenos Aires, y vamos a charlar con él porque están denunciando a un periodista, están denunciando al relator de fútbol de Radio Mitre, Gabriel Anelo, reconocido por su militancia mileísta, reconocido por ser mileísta y amigo del propio presidente. Pensar que a este relator lo demonizaron tanto durante el tiempo de Fútbol para Todos, pero bueno, nadie se sonroja porque haya un relator de fútbol que en plenos relatos hable maravilla de Milei. Eso pasa con Anelo, pero además es un mal tipo, ¿no? Y insultó a Riquelme, ya sabemos cómo lo insultó, utilizando términos agraviantes que justamente son los que motivan esta denuncia de Federico Pita y de la gente de la DIAFAR. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes, gracias por atenderme. Soy Javier Vicente, ¿cómo andás? Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bueno, contanos de qué se trata esta denuncia que están llevando adelante en los tribunales a propósito de los términos agraviantes que usó el relator de Mitre, de Radio Mitre, Gabriel Anelo, hacia Riquelme, pero utilizando expresiones justamente en contra de los afroargentinos, de los afroamericanos, ¿no? Sí, no sé si fue en contra, fueron expresiones racistas, no son agraviantes. Le dijo negro ignorante, porque él asume que la gente que no va al colegio aprendió a decir que son unos negros ignorantes y que él lo dice de esa manera y que así se dice. Entonces lo que fue es racista y que va más allá de si en el caso particular
Juan Román Riquelme, si es o no afrodescendiente o descendiente de pueblos originarios. Bueno, rubio no es, ¿no? Está claro que hay una correlación entre el insulto y el color de piel Tampoco lo es Anhelo, te lo puedo asegurar, ¿eh? De Riquelme. No, pero está claro que el espíritu del insulto y sobre todo más allá del estilo corrosivo, violento que lo caracteriza, lo que está claro es que en el caso particular del hecho que se denuncia es que él se jactó de que como el INADI, el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo no existe más, bueno, que hay patente para odiar y realizar expresiones racistas confundiéndolas con libertad de expresión, imagino yo. Algo que de todos modos le valió un repudio generalizado de inmediato y que al otro día él ensayó unas disculpas que fueron prácticamente más graves que el propio hecho. Bueno, por lo tanto, lo que está claro es que el racismo es un delito tipificado por la ley y que no hay espacio para ese tipo de expresiones en una democracia y mucho menos en un medio de comunicación. Bueno, entonces de ahí la acción que ganamos con la organización. Resulta interesante esta acción porque me parece que estas cosas no hay que dejarlas pasar y lamentablemente se está naturalizando mucho, ¿no es cierto? A partir de un presidente que insulta y que agrede permanentemente a todo el mundo que no opina como él, da la impresión de que entonces está todo naturalizado, que se puede decir cualquier cosa, que se puede decir cualquier barbaridad en un medio de comunicación y no pasa nada. Por eso me parece interesante la intervención que ustedes están realizando al respecto. Bueno, creo que lo nuestro como organización antirracista es un llamado muy concreto. Yo no sé si se está naturalizando, creo que está naturalizado desde hace mucho tiempo. En todo caso, lo que está es exacerbado en este momento particular de la Argentina porque encabeza el presidente de la República, se jacta de este tipo de acciones, pero la realidad es que estamos, desde el punto de vista de la política, de los medios, de los espacios de poder, prestigio y privilegio, desde hace rato que está instalada la posibilidad de decir negro de mierda, porque es el insulto por antonomasia de la Argentina, ¿no? En sus más variadas expresiones, ¿no? Desde un insulto abierto a plantear de que todos los argentinos bajamos de los barcos o que Buenos Aires es Argentina y que Buenos Aires es la París sudamericana. Digo, el imaginario de que Argentina es un país de mayorías blancas o que es un pedacito de Europa en el corazón de una América mestiza es la ensoñación racista de los padres fundadores de la Argentina, pero que en este momento histórico vuelve a tener niveles de desparpajo y de acción explícita como en otras épocas, y fundamentalmente el racismo no es una opinión, no solo es un delito, sino que fundamentalmente no se trata de la corrección política en el lenguaje, sino que el racismo es un fenómeno de opresión que mata, ¿no? Fernando Báez Sosa, que es un joven que fue a bailar, al grito de guerra de negro de mierda te vamos a matar, lo mataron a patadas en el piso, en el suelo. A Lucas González, un deportista de la primera división del fútbol, lo balearon con las mismas expresiones. Por lo tanto, el racismo no es un fenómeno simplemente semántico, o que la gente se pueda o no sentir más o menos ofendida, sino que este tipo de discursos, sobre todo en espacios de relevancia comunicacional, como puede ser un micrófono en Radio Mitre, con el alcance que eso tiene, lo que terminan por habilitar son el paso a la acción, que lejos de ser una excepción son la norma. Digamos que la eliminación del INADI que ha hecho este gobierno y que lo ha tomado como bandera, ¿no? Es realmente muy perjudicial, me imagino, para ustedes como colectividad y en general para la sociedad, que tenía allí un punto de referencia donde denunciar este tipo de atropellos y este tipo de, justamente, discriminaciones, ¿no? No, claro, sin duda. Digo, está claro de vuelta. Estamos en un contexto que no es menor, porque cuando decimos que Anhelo se atreve a usar las expresiones racistas que usó, y nada más y nada menos que una figura como la de Riquelme, que es el presidente de uno de los clubes más importantes del país. Si le pueden decir eso a Riquelme, ¿qué le queda a las clases populares, ¿no? Hablar de racismo, no, insisto,
Hablar del racismo probablemente sea uno de los temas más urgentes y postergados en nuestra sociedad. Si yo tuviese que decir, y lo pensásemos con un poquito de honestidad, cualquier estadística social que colapse para abajo está mediada por una línea de color. Si yo tuviese que decir de qué color son la gente que habita en las villas, de qué color es la gente que está en las cárceles, de qué color es el desempleo, de qué color de piel son los jóvenes que asesina el gatillo fácil, digo, está claro que hay una preeminencia de la oscuridad en la piel. O sea, y no es porque el sol es más fuerte en las villas y como las paredes del Congreso son gruesas, los legisladores son más claritos. Digo, la realidad es que el racismo es un fenómeno que en la Argentina exista, que existe, se suele subestimar, ¿no? Es como la nota de color, es el comentario aparte, cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Insisto, si uno piensa, yo recién, antes de que empecemos a conversar, vos estabas poniendo un informe de la dictadura, la última dictadura cívico-militar, entiendo yo. La realidad es que el Estado tiene como política pública el matar gente desde sus inicios, ¿no? Probablemente una de las principales políticas de Estado, la diferencia entre política de gobierno y de Estado es esta que se sostiene a lo largo de varios gobiernos, haya sido la conquista del desierto que va desde Rosas hasta Julio Argentino Roca, que es la compra de armas para matar gente. Ahora, en verdad no es gente, ¿no? No eran consideradas personas, ciudadanos, y en líneas generales, probablemente la última dictadura sea un impas, porque asesinó jóvenes blancos universitarios, por lo tanto eso permitió decir, bueno, paremos un poco que esto se descontroló. Ahora, los números, si uno revisa los números de los asesinatos de las fuerzas de seguridad en los periodos democráticos hasta la fecha, son números que son alarmantes. Por lo tanto, el Estado siempre siguió matando gente y generalmente tiene un foco muy claro, ¿no? El Estado, el aparato represivo, la parte más cruel del Estado, siempre parecería que está en función de poner a los negros en caja. Y eso tiene una contrapartida en sostener este tipo de relatos. Por lo tanto, este tipo de expresiones no son novedad, lo que sí, obviamente, un conductor que le dice negro ignorante en vivo a Riquelme y a la semana lo visita el presidente de la República en el programa, bueno, claramente estamos ante un sujeto político de una gravedad mayúscula, pero indudablemente hay varios actos y acciones y sobre todo el silencio de los propios que han sostenido la subestimación de este fenómeno como, insisto, un dato de corrección política o en el mejor de los casos que opera en el ámbito de lo moral, ¿no? Qué inmoral la discriminación racial, ¿no? Esto se trata de que la gente vuelva viva o no a la casa. Claro, haces muy bien en hacer hincapié en eso, Federico Pita. Bueno, no es casual tampoco que en nuestra historia tengamos a algunos, digamos, mojones en ese sentido muy significativo, ¿no? Lo que fue la Guerra del Chaco, cuando se decidió que fuesen los afroargentinos a combatir a la primera línea de fuego, ¿no? Y lo decidió la élite argentina, o sea, una élite que desde el vamos es una élite, una clase dirigente racista. Claro, que sigue siendo la misma de hoy, ¿eh? O sea, en ese sentido, esto, más allá de que yo por ahí haga una referencia histórica, bueno, ni que hablar que hay apellidos que se repiten, ¿no? Bullrich es el mismo Bullrich, ¿no? No son otros, los Martínez II son la misma gente, pero también hay una alianza racial con los inmigrantes que llegaron a finales y principios del siglo XX, ¿no? Digo, uno piensa en nombres como Macri, que el papá de Mauricio era un señor extranjero, ¿no? Que hablaba español con dificultad porque había nacido en Italia, pero digo, entre los de doble apellido y los recién llegados hay una preeminencia de la línea de color que se impone y que suele ser transversal, ¿no? Si uno mira la composición étnica, por ejemplo, del Congreso de la Nación, que a priori se debería parecer a su pueblo, hoy la figurita común es mencionarme a Natalia Saracho y a Vilca de Jujuy, un indígena jujeño y una negra cartonera, pero bueno, son 257 los diputados. Y la realidad es que si uno los mira, viene de afuera y no sabe quiénes son, parece que los importaron de Noruega. Entonces la clave es que el racismo en la Argentina existe. E insisto, este tipo de discursos son los que justifican un proceso que en última instancia es un proceso que marca quién es más o menos humano. Insisto, si una figura del carácter de adhesión popular como Riquelme, Amado, en términos de la comunidad bostera por la mitad más uno, un hombre que jugó en la selección nacional, que ama a medio país, una figura que es transversal, que desborda la cuestión de Boca, la cuestión del fútbol. Alguien le puede decir negro ignorante abiertamente y salir impune, insisto, ¿qué le queda al resto? Entonces, ese tipo de cosas, indudablemente, que ponen en crisis
el pacto democrático. Y lo veo y no podemos dejar de asociarlo. Yo como afroporteño, con muchas generaciones, mi familia negra en la ciudad de Buenos Aires, el gran dato es en un año electoral, en los sectores populares, la participación y la adhesión al voto no superó el 40% del voto. Lo que pasa es que está claro que la democracia no solo no da de comer, no educa y no cura, sino que los negros están dejando de creer en la democracia al ritmo de discursos como este, que si no le ponemos un freno... Sí, y para mí es clave, Federico, también, por eso me parece que ustedes apuntan bien, es clave el rol de los medios de comunicación en todo esto. No, indudablemente. Por eso ustedes apuntan muy bien a un comunicador que en ese sentido hace gala del racismo, ¿no? De poner límite. Javier, te agrego algo más. De poner límite de la justicia. Barbaridad, están todos sus colegas en silencio. La radio no se emitió, el medio no se emitió. Digo, sí se comunicó, la noticia circuló unos días, pero digo, es una cosa que pasa absolutamente desapercibida. Hay un nivel de naturalización que, vuelvo a repetir, es palmario en las dinámicas y lógicas de poder de nuestra sociedad y de las injusticias. Lo que no se elabora se repite. Imaginar, es muy remanida la idea de que en la Argentina no hay racismo, sobre todo por la idea estúpida de que no existimos los negros. Y la realidad es que si uno camina con los ojos abiertos, se golpea a la gente, ¿no? Si uno, no sé, vos pones una cámara a la mañana, aumenta la sube en Constitución, la verdad que no parece finlandeses. No. Entonces, ¿qué es un negro en Argentina? No jodamos. Entonces, a Riquelme lo discriminan por su cuestión social. Primero que desde hace rato Riquelme come las 4 comidas. El problema con Riquelme es lo que representa. Su aspecto lo respalda indudablemente. Y está claro la carga peyorativa y el odio de plantear la idea de negro ignorante. No se dice verde ignorante, amarillo ignorante, tampoco se dice marrón ignorante, no existe ese insulto. Históricamente es negro de mierda, negro cabeza, negro planero, negro choriplanero, cabecita negra. La realidad es que los negros no solo fuimos al frente del Ejército de Independencia, sino que fuimos los que pusimos las patas en la fuente, fuimos los que los enlistamos primero en Malvinas, somos los que ponemos el pecho en la resistencia a la dictadura y la pagamos siendo los peones de la fábrica, pero el resto es que siempre vamos atrás. Entonces, este discurso no tiene nada de nuevo. El desparpajo es que hoy está en cabeza del comandante jefe de las Fuerzas Armadas, porque es el presidente de la República el que sostiene este discurso, y la clave que para cambiar eso lo que hay que romper es el silencio en torno al racismo. Lo que lo hace tan fuerte este fenómeno es la complicidad de quienes se quedan callados frente a esto. Buenísimo, Federico Pita. Celebramos esta decisión de parte de la DIAFAR, la Diáspora Africana de la Argentina, vos en representación justamente de esa organización y la posibilidad de llevar adelante este juicio contra el periodista Gabriel Anhelo. Así que, bueno, queríamos dar a conocer esta noticia y alentarlos desde aquí y estamos para lo que necesiten. Buenísimo, muchas gracias de nuevo por el espacio. Gracias a vos, Federico Pita, de la DIAFAR. Ahí estaba charlando con nosotros, ¿eh? Ya estamos a punto de charlar con Fabián Medina sobre los temas económicos que tanto nos preocupan, ¿no es cierto? Pero bueno, actualizamos parte de lo que está sucediendo a estas horas a las puertas del Congreso de la Nación, donde, como les decía, en el Senado se está tratando, en este momento, se está tratando tanto la emergencia en el Hospital Garrahan, por eso los trabajadores del Garrahan están allí a las puertas del Congreso y han sido reprimidos por la Gendarmería de Patricia Bullrich, la misma que estuvo ausente anoche en la cancha de Independiente, qué casualidad, ¿no?, en un club pro. También, por supuesto, se está tratando el tema de los decretos del INTA, del INTI, de Vialidad, del Banco Nacional de Datos Genéticos, lo está tratando el Senado, a ver si puede conseguir esa otra media sanción para el rechazo a esos decretos y tal vez pueda incluirse el rechazo al veto de discapacidad. Pero vamos a los temas económicos y los vamos a tratar con nuestro economista de cabecera, podríamos decir ya a esta altura de las circunstancias en nuestro programa, el señor Fabián Medina. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí siguiendo un poco los acontecimientos de este jueves, que son más políticos que económicos, pero en la economía pasan cosas que después tienen su repercusión política, ¿no? Mazo, diría yo. El tema es, ayer
cuando se empezó el 13-0, sí, por el tema de discapacidad, resultó ser que lo que representa es un 0,3% de presupuesto. Poquito y nada. O sea, nada. Zafaron con lo de los jubilados. 0,003 de presupuesto real, el dato numérico. Zafaron con lo de los jubilados, Fabián, porque si hay algo que queda claro es que este ajuste lo hicieron sobre el cuerpo de los jubilados. Queda demostrado que hay algunos que son indignos de representar al pueblo, como ser los diputados de las provincias que apoyaron, y María Eugenia Vidal, que venía haciendo la ofendida y salió con la abstención. Ahora, si los tipos ganaron supuestamente ayer, bueno, salieron 1-1 porque perdieron el tema de discapacidad. ¿Por qué no se refleja esto en los mercados? Hoy aumentó el dólar casi un 23%. Dice ámbito financiero acá. Dice, el dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva en el segmento mayorista a pesar de las super tasas. 23% de aumento en el dólar oficial. Sí, en realidad el mayorista subió, vamos a decirlo más fácil todavía, 13 pesos. Pasó los 1.300 pesos, 1.305, 1.306. Quisieron hoy intervenir como vienen haciendo furiosamente en los mercados de la bolsa. Además del torniquete que le metieron a los bancos, digamos, ¿no es cierto? A ver, ahí vamos a llegar. Sí. Quisieron intervenir en la bolsa y no le dio la nafta. ¿Cómo sería que no le dio la nafta? Pusieron bonos para bajarlo. Ajá. Pusieron muchos bonos para bajarlo, y así todo siguió subiendo. Claro. ¿Por qué? Porque el lunes se licitaron de urgencia los 5.8 billones de miles de pesos que habían quedado de la semana anterior, que no se habían licitado. Esos 3.7 que se licitaron... Disculpame, pero ¿no los habían obligado a los bancos a subir los encajes y a comprar esos bonos? Sí. Lo que hicieron es, subían los encajes y si compraban bonos, podían usar los bonos, las letras, que son más o menos 1.400 millones de dólares para comprar. A la pelota. Ayer subió 5 pesos, hoy ya subió 10, están subiendo todos los tipos de dólares, inclusive los criptos. Y el financiero ayer terminó en 1.712, el financiero un año, el futuro un año. Hay mucha disponibilidad. Es el momento de limpiar las zapatillas y prepararse para la corrida, porque los muchachos de los bancos están muy curiosos. Están furiosos los bancos, ¿no? Y vos decís que va a haber vendetta, como se dice. Y te lo van a llevar, van a empezar a correrlo. Ayer fue 5, ahora son 10, y termina siendo 15 hoy. Mañana ya lo tenés por ahí, te sube 35 pesos. El tema es que cuando te llegue a 1.400, ese precio va a ir todo a precios por la inflación. Los datos de inflación que ya tenemos a hoy, en consonancia con lo que fue la inflación mayorista de julio, 2.8, ¿no? 2.8, 2.6, sí. Vamos a estar hablando entre 2.5 y 2.7 con los datos a hoy. De agosto, que la medición se conoce en septiembre. Exacto, el 10 de septiembre. Dato a hoy, ¿eh? A hoy. Si llegás a tener un movimiento de precios adicional, puedes pasar el 3.12. Epa. Un número preocupante para el gobierno, que es lo único que tiene para mostrar en la elección, ¿no? Es la desinflación. Por eso yo el domingo escribí, chau, desinflación. El tema es... Ahora, en un momento de enorme recesión económica, porque hoy se conoció el dato del mes de junio, segundo mes de caída de la actividad económica. Es decir... Ayer se conoció el EMAE de menos 0,7 de julio, tenés razón. Y hay sectores que están muy golpeados. Pero lo que no levanta es alimentos y bebidas. Lo que están levantando son alimentos y bebidas de terceras marcas. O sea, está cambiando el hábito de consumo como cuando fue la salida ni siquiera de la pandemia.
Ahora, la pandemia teníamos plata. A Estamos este hablando de momento, 2001. Fabián, pareciera que el gobierno tiene la tormenta perfecta. Tasas elevadísimas que frenan la economía. Dólar que sigue subiendo a pesar de que hacen todo lo posible para que no ocurra. Aunque no está mal para la economía real y para algunos sectores que suba el dólar, ¿no? Yo estoy pensando en el turismo, estoy pensando en el campo, estoy pensando en que la Argentina se ha convertido en un país demasiado caro, lamentablemente. Pero para eso, sí, el resto de la población debe acompañar. claro. Si yo tengo una inflación de 3 puntos, por lo menos tenés que darme 2,5 de aumento, Claro. no 1. De paritaria, claro. Porque si no, la recesión se acrecienta. Y en un dato de un país con recesión autogenerada, autoinfligida, lo normal es medio o un punto negativo. Estamos con diferencia de entre 2 y 3 puntos mensuales a lo que debería ser. Eso es lo que nos genera el problema. ¿Por qué? Porque se tomó como ancla los salarios. Exacto. Entonces, cuando vos cada vez la plata tenés más mes al final del sueldo, se te termina la historia. No llegas a comprar nada. Es lo que está pasando, ¿no es cierto? Es lo que pasa y es lo que nos va a seguir pasando. Esto es el mismo esquema, el mismo momento para aquellos que ya casi no quedan, chapas. Esto es más o menos lo que pasó del 99 al 2001. Claro, cuando la convertibilidad ya no daba más. Claro, a ver, este pibe dijo que iba a venir a hacer lo que era hacer, tenía idolatría por el turco, tenía tanta idolatría que los metió a todos los Menem adentro del gobierno y todos los Menem adentro. Estos se son están una choreando manga de todo. ladrones. Estos son una manga de ladrones impresentables. A ver, el turco tenía tres virtudes. Una, lo apoyaba el PJ. Sí. 2, sabía dialogar. Era un político de Y raza. 3, el tipo sabía cómo tirar de la cuerda. Y, a ver, estuvo preso, ¿cuánto estuvo preso? 3 meses. Sí, Fue, no me acuerdo fue la María cantidad. Julia presa y fue Alderete preso. Exacto. Después nadie más. Pero fue como Cristina, responsable por omisión, ¿sí? Pero este pibe, con lo de Españolo, que se está dando a conocer, y que va a ir a la justicia española a colaborar con la justicia, Epa. vas a terminar con el primer presidente preso en ejercicio. ¿A tanto crees que va a llegar la cosa a Fabián? A ver, te lo digo mucho más directo, Javi. Este muchacho español no solamente es amigo, es el abogado personal, y se juntó y le dijo, tu hermana está choreando, junto con los dos Menem, y se lo dijo a él, y él no le dio bola. O sea que él estaba enterado de las cosas. No es responsable por omisión, es responsable directo, por conocimiento y porque la Constitución establece que hay 2 personas que son responsables. Responsable político del país es el presidente y el responsable administrativo es el jefe de gabinete. Bueno, que hoy dijo que no pone la mano en el fuego por nadie, dijo el jefe de gabinete. Sí, la tiene de amianto hace 50. Lo que yo tengo de vida, él tiene de empleado público. Ahora, esto que señala Fabián me lleva a pensar en lo siguiente. Este tipo de denuncias, ¿no? Más vinculadas a lo político, a la corrupción política, ¿también tienen sus efectos en la economía? Hoy hay un Caputo que salió a bancar la parada, a decirle a los actores económicos, a los agentes económicos, este plan sigue adelante como sea. Bueno, avisale que mucha bola no le dieron. No le dieron, ¿no? El poder económico. Voy a una pregunta concreta. ¿Qué es lo que se está hablando en las mesas de quincho, como dice, viste, ámbito financiero? La charla de quincho, Julián Guarino. ¿Le bajó el pulgar el poder económico al gobierno? Ya se lo bajaron. O al plan económico, digamos. ¿Al gobierno o al plan económico? Bajaron, no resiste. Y te digo más, tenés una posible ruptura en el bloque del Senado de la Libertad Avanza.
Ajá. Por ahí no es esta semana, por ahí la semana que viene o la otra tenés un quiebre. En esos 7 por ahí tenés un quiebre. Porque nadie quiere pegado al lado de ladrones. Sí, pasó en diputados ayer, ¿no? Con 4 diputados. Y menos ladrones por el tema de discapacidad. Sí, grave. $800.000 por mes llevarte de discapacitado, que no le estás dando prestaciones, es más o menos lo mismo que Pero te hace los Galeno, agentes económicos, ¿le dan bola a esas cosas? Sí, si no lo estuviera subiendo hoy el dólar. Claro. Y te voy a dar datos adicionales. El chileno, no sabemos por qué todavía sigue siendo viceministro, Sí, Daza, Daza. está pasando la gorra en Estados Unidos para que le manden lo que quería Estados Unidos, la administración Trump, socorrerlos, pero no, como quiere 10.000 ahora. Y Trump está un poquito enojado con este muchachito. Apa. Porque fue en febrero de este año, hizo todo un circo con la motosierra, con Elon Musk. Y no le gustó, a ver, en francés antiguo, no le gustó un cazzo. Ni de casualidad, lo vio sobreactuado, aparte del problema que tiene con Trump, de Trump con Musk. Y no le quiere dar una moneda. Apoya todo, pero está muy agarrado con alfileres el plan financiero. Ven que no llega, porque ya se comieron los 2.000 millones de hace 15 días, y no le da la nota para llegar a lo que él dijo. A ver, ¿viste lo que dijo de vuelta hoy al mediodía? No. El que tiene ambición de ser carpintero, me parece este pibe. Porque insiste con poner el último clavo al cajón del kirchnerismo en septiembre. Sí, con ese discurso, sí. El tema es... No le queda otra. Yo te voy a decir algo, Javi. Sí. Tenemos años, los vimos pasar mucho diciendo, yo los voy a enterrar, los voy a echar, los voy a jubilar. Y los que se terminaron fueron ellos, los que lo decían. Exacto. Exacto. Y este pibe está más con un pie afuera que con un pie adentro. Él está muy convencido, o por lo menos el gobierno lo está, de que teniendo una buena elección en octubre van a cambiar la dinámica de los acontecimientos y que el riesgo país va a bajar, que con eso van a poder salir a buscar financiamiento. El riesgo país hoy subió un poquito, ¿viste? De 706 a 747. ¿Es significativa esa suba? Y son casi 40 y pico de puntos. En 700 es un 6%. Generalmente bajaba, subía 2, 3, 5 puntos. Hoy te subió de golpe de 706 a 747. ¡Apa! Es una suba importante. Claro. Entonces, desde el exterior saben que no da. Y hay un gran medio argentino, o gran diario argentino. Ajá. Que están convencidos en su cúpula, como diría el profesor X, el mutante Magneto, que hay asamblea legislativa a fin de año. Esos pronósticos de Fabián Medina son tremendos. Ahora, Fabián, explícale un poquito a nuestros... Ellos, Sí, están convencidos los muchachos ahí, A mí me lo pasaron el dato la semana pasada. Sí, seguramente. Este muchacho se empoderó, se piensa que es el emperador del país y no un simple inquilino de la Casa de Gobierno. Sí, esa es la primera gran confusión que muestra esta gente, no cabe duda. Ahora, explicarle a nuestros oyentes qué significan estas tasas de interés tan altas, ¿no?, que está utilizando el ministro de Economía para contener al dólar. ¿Qué repercusión tienen en la economía real, del día a día? Nuestra tarjeta de crédito, ya te digo, está impagable. Darte un 85% de tasa pagándole a los bancos significa que el banco, a vos, un crédito personal no menos de 135. Que son generalmente créditos para pagar deudas, para pagar la deuda de la tarjeta. Exacto. Entonces, 135 de efectiva anual significa, es una tasa de usura.
¿Qué significa eso? Que aquel que tiene que invertir en industria, entre lugar de tener, por ejemplo, una pyme con 10 empleados, que tiene 10 problemas, ¿sí? Y tiene que solucionar y tener que prestarle atención a cada uno de sus empleados, como hacen las pymes, para tratar de solucionarlo, que esté tranquilo, le conviene más invertir en letras del tesoro, que te pagan 7% mensual, a producir. Claro, claro. Y esto hace que la economía se pare, se frene, como lo que estamos viendo, ¿no es A cierto? ver, en 2 meses, esa tasa del 7% te significa 15%. Si yo pongo 2 millones de pesos, para decir un número, vamos a hacerlo más fácil. Un nivel de producción, estás hablando 20 millones de pesos de costo, ¿sí? Si yo pongo 20 millones, en 2 meses, tengo 23. Sin preocuparme, sentado en mi casa. Claro, porque vas a invertir en producción, en comercio, no tiene sentido. Entonces yo, para esos 20, tengo que tener 10 problemas distintos que son los empleados, tengo que pensar cómo hacer la logística, tengo que pensar en el proveedor, en pagarle. Así la puse directamente y me la llevo. Claro. Es más, ni te la llevas, te la bajan a la caja de ahorro. Es un 15% en 2 meses, es una guarangada. A ver, entendamos algo. Claro, no hay economía real que funcione así. El mundo se maneja con un 6, un 7% de tasa en dólares anual, como mucho. Este pibe ahora está queriendo hacer que la gente saque créditos en dólares cuando vos cobrás en pesos. Es el final de la convertibilidad, muchachos. Yo no puedo pagar un crédito en dólares si yo cobro en pesos, con un dólar que se me puede disparar en cualquier momento. Si yo tengo un dólar que de 1.300 me baja a 1.200, 1.250, la veo. Pero si yo tengo un dólar que de 1.300 se me puede disparar a 1.450, ¿de qué me dibujo? Es un 10% por ahí en un ratito. Claro. Ningún sueldo se un 10%. Ah, no hay sueldo que alcance, no hay... No hay bolsillo que lo resista. Una última pregunta, Fabián, que se nos está terminando el programa. Yo me lo preguntaba al principio del programa, porque ayer tuvimos lamentablemente el rechazo. Por un lado tuvimos el beneplácito de que la emergencia en discapacidad pudo ser rechazado el veto, pero lamentablemente el de los jubilados no. ¿Por qué la sociedad no empatiza con nuestros adultos mayores, que son las grandes víctimas del ajuste? No es la sociedad la que no empatiza. No es la sociedad. Son la manga de delincuentes esos que se compran y se venden en el diputados. Ayer hubo 83 diputados que votaron en contra de los jubilados, gobernadores que mandaron a votar en contra de los jubilados. Que mandaron a votar. A ver, ¿vos viste ese cúmulo que se llama Provincias Unidas? Sí. Bueno, cuando yo decía que ese cúmulo es simplemente un lugar de negociación política con el gobierno para tratar de sacar una moneda y blindarlo en el Congreso, no me equivoqué. Lo van a hacer, lo van a blindar en el Congreso y van a ir siempre contra la gente. A ver, el que te van a seguir diciendo ahí, pero la moratoria, mirá la plata que se pierde con la moratoria. No, papi, en la moratoria, el que se va a jubilar y paga una moratoria es porque el jefe, el empleador, el dueño del local o de la empresa, lo tuvo en negro y no le pagó los aportes. Así es. Y seguramente si tuvo el empleado en negro, el tipo factura en negro y no paga los impuestos que tiene que pagar. Es lo mismo que hace este muchacho Valenzuela el 3 de febrero. Este muchacho Valenzuela el 3 de febrero, yo te explico, armó ferias que no le piden ni siquiera inscripciones a los feriantes. Lo que hace es, les da el teléfono, el celular de él y dice, si te vienen a ver de Arca o de Arba, me llamas que yo te lo soluciono el problema. No, papito, vos tenés que hacer que la feria sea un lugar de proximidad, de mercadería barata, pero que paguen los impuestos.
Estás generando laburo en negro, estás generando economía en negro, y el que pierde es él como intendente. A él no le interesa nada. No le preocupa. Siempre fue igual. Bueno, Fabián, estamos llegando al final del programa. Como siempre, muy gentil de tu parte de atendernos y de charlar con nosotros. Bueno, Javi, estamos al habla. Hablamos después del domingo, después del partidazo ese que tenemos el domingo. ¿Qué va a ser? Un abrazo grande, Fabi. Abrazo, saludos. Fabián Medina, nuestro economista de cabecera, para cerrar el programa. Nos vamos, que tengan un buen fin de semana con mucha actividad. Yo voy a estar presente el sábado en San Martín, en parte de las actividades de campaña que está desarrollando Fuerza Patria para la elección del 7 de septiembre. El domingo me han invitado a un streaming, los muchachos de Charcas TV, ahí en la zona de Vicente López. Bueno, el martes nos reencontramos. Gracias, Martín Loza. Ya viene Horacio del Prado con su gran programa. No se lo pierdan. Chau, chau. Eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor.